La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a Luis Alonso. Aquí está Luis Alonso. Son las 8 de la mañana con 10 minutos y ya estamos listos para nuestra entrevista en una transmisión especial desde Ferretería Lemus, Merliot, así es. Y agradecemos que nuestro invitado haya acudido a esta invitación hasta Ferretería Lemus, más que construcción. Se trata de Luis Alonso Amaya, director de protección. ¿Es Amaya o Anaya? Amaya con M. Director de protección civil, está con nosotros. Director general de protección civil, que en estos momentos de situación lluviosa, Tony, pues es una de las instituciones que aglutina, ¿verdad?, a otras instituciones en un gobierno articulado, ¿verdad?, que trabaja para atender las emergencias que se suscitan. Y más que emergencias, Tony, es prevenir, ¿verdad? Sí. Estar alerta, saber lo que está sucediendo para evitar, para prevenir desgracias. Y digamos que en términos de temporada lluviosa, esto apenas está empezando. Bienvenido, Luis Alonso. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias también al anfitrión, ¿verdad?, que nos ha atendido tan linda. Ya dijo que es cliente, que le gusta la carpintería. Que le gusta la carpintería, vine a comprarme un taladro. Así que somos clientes. Mire, ¿y qué es lo más que ha logrado en temas de carpintería? ¿Ya puede hacer sillas, mesas? Ya puedo hacer sillas, he hecho mesas, he hecho algunas bases de cama. Las bases de cama de mi casa yo las he hecho todas. Para que no le hagan Exactamente. Para evitar quejas de los vecinos. Muy bien. Él lo dijo. No, pues sí, es que lleva refuerzo. Sí. Lleva cuña. Lleva refuerzo. Ya me sonrojaron. O sea que hizo las bases de la cama, ya o sea, ya una silla es como mesa. Fácil. Sí, ya eso ya es de cajón, como dicen. Ajá. ¿Y el pantry de la cocina? ¿Qué onda ahí? También, sí. Ahora estoy pensando en hacer, digamos, otras cositas que de repente son útiles en la casa, una mesa de noche. Mire, un portabotellas de vino, ¿verdad? Podría ser también. Bueno, mire, podría ser una buena opción. Nunca lo he pensado. Ya va Diana Verónica por otro lado. Muy bien, bueno. Y bueno, cliente de Ferretería Lemus. Cliente frecuente de Ferretería Lemus, Merliot, qué bueno, porque es de la zona, él vive también aquí en la zona. Sí, por supuesto. Luis Alonso, ¿cómo amanecemos? ¿Cómo amanecemos en medio de... Hoy estamos ya al día 13, o sea que tenemos casi un mes de estar en la época lluviosa. Definitivamente, sí. Desde el día 15, bueno, el plan, si ustedes recuerdan, lo lanzamos el día 29, el plan invernal. Hemos venido desarrollando algunas acciones que justamente en estos días que hemos tenido abundantes precipitaciones, nos han servido de mucho el hecho de haber descopado árboles, el hecho de haber limpiado quebradas. No hemos tenido inundaciones ni siquiera significativas y en la zona metropolitana del Gran San Salvador, más allá de la de la 49, Avenida Norte. Más allá de lo medio que empieza a llover y ya van con la bomba achicadora ahí. Es que ese es parte del trabajo que estamos haciendo justamente. O sea, nuestro interés, y es la instrucción que hemos recibido, ¿no?, del presidente Bukele, anticiparnos a los hechos, disponer de todo el personal y el equipamiento para que eso no suceda, para no interferir la conectividad vial, para evitar... En otros años hemos visto vehículos ahí que hasta se han quedado, ¿verdad? Por el mismo problema de la inundación. Bueno, es que el agua ha llegado a sobrepasar los separadores. Exactamente. Entonces ahora lo que hacemos es anticiparnos, llegamos de una forma bien rápida, ponemos nuestras bombas achicadoras, nuestro personal que está debidamente capacitado, entrenado, y así pues restablecemos a la brevedad posible la conectividad vial. ¿Y eso no se puede arreglar, con el MOP? ¿Cómo no? ¿O hay que levantar toda la 49 ahí? Bueno, desconozco cuál es realmente el proceso que al final se va a desarrollar o digamos la obra que al final se va a desarrollar
pero lo que sí les puedo decir es que ya se está trabajando en eso. Una de las acciones que se desarrollaron como parte del Sistema Nacional de Protección Civil, como bien lo dijo Diana al inicio, es un trabajo articulado, ¿no? Entonces, una de las acciones fue, inmediatamente terminó la época invernal 2021, hicimos una evaluación de aquellas zonas en las que por siempre hemos tenido problemas y que pues casi nunca se ha hecho nada, ¿verdad? O nunca se ha hecho nada. Ejemplo de eso son la 49 y otras zonas en las que ahora mismo el Ministerio de Obras Públicas ya está haciendo evaluaciones respectivas. Hay que considerar que desarrollar una obra de gran magnitud como la que ahí se necesita, hay que hacer todos los análisis respectivos, todos los estudios de factibilidad, y en eso justamente es que está el Ministerio de Obras Públicas. Vi que fue Protección Civil quienes pusieron unas cámaras ya también, sí, bueno, en la Málaga y en otras zonas. La semana pasada nos llegó ese centro de monitoreo, en la ¿no? Málaga y al inicio de la quebrada del Garrobo. Ajá. Quiero comentarles que ese es un proyecto que vamos a desarrollar. Ya hemos tenido muy buenos resultados. Seguramente que el año pasado veían ustedes que nomás teníamos la probable amenaza de que el río se desbordara nuevamente. Corríamos con personal, lo poníamos a disposición en la quebrada de la Málaga. Teníamos a través de los observadores locales, que así se llaman, que trabajan también de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente, con la red de observadores locales y la Dirección de Observatorio de Amenaza, para estar monitoreando constantemente. Eso ahora mismo lo hemos automatizado, es parte de los buenos resultados que estamos presentando a la sociedad, pues porque ya no necesitamos de una persona que esté, en primer lugar, exponiéndose, ¿no?, a la orilla de la quebrada. El día viernes presentamos la primera de 4 fases que vamos a tener del desarrollo de un sistema de videovigilancia que nos va a permitir estar monitoreando las quebradas de Arenal Montserrat, La Mascota, Arenal, ahora mismo no recuerdo cómo se llama. El Garrobo mencionó. El Garrobo, que básicamente es la misma, ¿no? Ajá. Empieza llamándose el Garrobo, luego termina... Es en Santa Tecla, ¿no? Exactamente. Y termina en el Arenal de Montserrat. Y termina en el Arenal de Montserrat, la quebrada La Mascota, la quebrada San Antonio. Entonces, nuestro trabajo está enfocado en instalar todo un sistema de videovigilancia que nos permita desde la sala de crisis del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional estar monitoreando constantemente las quebradas. A mí lo que me llamó la atención es que había una colaboración del Programa Mundial de Alimentos. De hecho, esta primera fase ha sido gracias al apoyo, gracias a la cooperación del Programa Mundial de Alimentos, que ha canalizado otras cooperaciones, por ejemplo, de la Agencia de Cooperación del Reino Unido. Entiendo que también ellos lo que hacen es captar fondos y entonces los disponen en función de prioridades que se establecen con oficinas como la nuestra en el país, ¿no? Así como ahora han trabajado con nosotros, también trabajan con otras instancias que tienen que ver justamente con la prevención del riesgo, la seguridad alimentaria y temas que son, digamos, claves en cuanto al trabajo que ellos desarrollan aquí y en todos los países donde tiene presencia las agencias de Naciones Unidas. Y entonces decía, esta es la primera fase, Luis Alonso. Esta es la primera fase. Ajá, que es la colocación de las cámaras, el centro de monitoreo. ¿Dónde está este centro de monitoreo? Esto está en el Ministerio de Gobernación. Quiero comentarles, en el Messenger, así le dicen. Quiero comentarles que inicialmente tenemos 2 cámaras. La que está monitoreando al inicio de la quebrada, bueno, no tanto al inicio, y otra que está monitoreando justamente donde también tenemos un semáforo, ¿verdad? Donde tenemos una vara linimétrica pintada en 4 colores, que son verde, amarillo, naranja y roja, que justamente tiene que ver con el sistema nuestro de alerta temprana. Entonces, la otra cámara está ubicada en esa zona y nuestra apuesta es a que en el preciso momento que empiece a llover, monitorear la precipitación que tenemos en la parte alta. Quiero comentarles que ha sido un trabajo, digamos, bastante importante, porque no solamente es el hecho de llegar a instalar las cámaras, sino que hay que hacer evaluaciones, el hecho de determinar, por ejemplo, cuánto significan
50, 60, 120 milímetros en la parte alta, ¿cuánto tiempo debemos esperar para que todo ese caudal llegue a la zona baja, ¿verdad? Entonces son mediciones que se han tenido que realizar y en función de eso es que la segunda cámara se colocó justamente en esa zona. Ese es el trabajo que vamos a replicar en todas las 5 quebradas que han tenido por siempre problemas en la zona metropolitana de San Salvador, y queremos extrapolar ese trabajo a otras quebradas en el interior del país a fin de que nuestro sistema de alerta temprana se vaya consolidando, ¿verdad? Esa fue una de las prioridades que como Dirección General de Protección Civil establecimos desde 2019 hasta la fecha. Todavía los suelos, digamos que en 15 días no están saturados, pero está lloviendo. O sea, yo le comentaba a Luis Alonso que no ha habido así grandes tormentones, sino que ha ido lloviendo, va poco a poco esta temporada. Aquí en el área metropolitana. En el área metropolitana, sin embargo, en el interior del país, bueno, el día de miércoles para jueves, en la noche de miércoles para jueves, alcanzamos un máximo de 74 milímetros. Ya esa es una precipitación muy importante. Arriba de 100 ya es arriba de emergencia. Exactamente. Arriba de 100, dependiendo también del momento, ¿verdad? Porque del mes de la época lluviosa. Exactamente. Porque ya por septiembre que tengas una lluvia de 100 ya es preocupante por los suelos saturados. Es de ponerle mucha atención. En cambio, si ahora mismo, bueno, ahora ya tenemos alguna saturación, pero por ejemplo, en un invierno en el que no tenemos el fenómeno de la Niña, que es el que nos está influenciando en este momento, 100 milímetros al principio de la época invernal, pues significa más que preocupación, alegría, sobre todo para los agricultores, bendición, como dicen los agricultores, ¿no? Entonces, sin embargo, ya tener 100 milímetros allá por agosto, septiembre, octubre, ya es de activar todo el sistema, es de... digamos, es echar a andar todos los procedimientos sobre los cuales hemos trabajado, ¿no? Pero se han ido anticipando, ¿verdad? Derrumbes, bueno, hay que lamentar. Han habido fallecimientos. Una repunta fue el viernes, ¿verdad? Fue el viernes. El viernes tuvimos lamentablemente la pérdida de 3 personas, 3 fallecidos, aunque en realidad la repunta arrastró a 6 personas, se lograron rescatar con vida 3. Y lamentablemente pues tuvimos el fallecimiento de 3. Quisiera aprovechar este momento para recalcarle a la población que tenemos que acatar las recomendaciones. Si ustedes leen el texto de la alerta verde, justamente esa es una de las recomendaciones que hemos hecho. Y no la hacemos simplemente por poner algo más en un papel, sino porque lo hacemos en base a la experiencia, en base al trabajo que se hace territorialmente con todos los delegados de Protección Civil. Cuando nosotros le pedimos a la población que cada vez que hay una tormenta en la parte alta de la zona en la que vive, que no se aventuren a cruzar ni quebradas ni ríos, justamente lo hacemos y ellos más que nadie lo conocen. Ya lo conocen, ya saben el comportamiento de la naturaleza. Exacto, entonces yo recuerdo, yo crecí en un municipio que está al occidente de aquí en Colón, cerca de Los Chorros, y yo recuerdo que mi abuelo lo primero que decía cuando se ponía oscuro en lo que creíamos era Santa Tecla, decía cuidado, porque nosotros nos íbamos a bañar al río, ¿no? Al río de Colón, entonces decía cuidado y se van a bañar, hay que esperar que pase la repunta. Efectivamente, al cabo de un rato pues pasaba, digamos, se crecía el río. Entonces, cuando hacemos las recomendaciones es porque consideramos la probabilidad de ocurrencia de eventos como este que han sucedido el día viernes. Hemos estado trabajando desde el inicio del invierno para poder formar, para poder equipar a nuestros equipos y todo, pero es importante que la población sepa que en la seguridad todos tenemos algo que hacer. O sea, cada quien es responsable, por supuesto. Exactamente. Y estamos hablando de este caso que sucedió en San Alejo, La Unión. No, Santiago Nonualco, en La Paz. Pero este fue el del fin de semana, porque amanecimos jueves o viernes con el otro caso ese en fue el San Alejo, sí. Que fue un derrumbe, ¿verdad? Sí, en realidad fue en Lislique. En Lislique, La Unión, tuvimos un deslizamiento. Lamentablemente también fallecieron 2 personas.
tuvimos un deslizamiento, acudimos de forma muy rápida con el cuerpo de bomberos, también la Comisión Municipal de Protección Civil se activó, pero infortunadamente pues ya habían fallecido las personas. Aquí se vino una luz de tierra, ¿verdad? Sobre una vivienda. Exactamente. Y murió un joven y un niño chiquito. Murió un joven y un niño de 3 años, si mal no recuerdo. Entonces, es importante que la población no acate las recomendaciones. Cuando nosotros les decimos que hay que limpiar canaletas en los alrededores de su casa, evitar cuanto más no sea posible digamos que se acumule el agua, porque eso también lo que termina produciendo es que los taludes, los bordos, si así le quieren llamar, ¿verdad? Pierdan su capacidad portante y se venga todo esto. Si a eso le agregamos también el hecho de que tenemos zonas en las que ha habido una deforestación bastante considerable. Hay que considerar que la tierra en algún momento en los taludes logra contenerse por el parque arbóreo que tenemos, ¿verdad? Pero en aquellos donde ya no hay. Exactamente. Entonces es una mezcla de cosas. Sin embargo, como Sistema Nacional de Protección Civil seguimos trabajando a través de todo el personal desplegado en el territorio a fin de que sigamos insistiendo en esos, digamos, puntos vulnerables que ya tenemos justamente identificados. Director, yo he visto que también, no sé si es parte de las actividades que está haciendo el Sistema Nacional de Protección Civil o propiamente las comunidades que están poniendo lonas negras, sí, ¿verdad? Lonas negras grandes en aquellos lugares en donde, pues sí, hay peligro de una luz de tierra. Como les comentaba la última vez que platicamos, parte de nuestro trabajo también, es decir, a este plan invernal hemos querido imprimirle no solo la parte reactiva, sino que una parte prospectiva también del riesgo. Entonces, por eso es que justamente la primera fase fue limpiar todas las quebradas, descopar los árboles que estaban amenazando con irse a las quebradas o caer sobre algunas viviendas, a fin de que esto no vaya a resultar no vaya a ser un taponamiento en las quebradas y vayamos a tener inundaciones. Luego, terminado esa fase, ahora estamos trabajando, mejor dicho, en la protección de taludes con este plástico negro que usted ya mencionaba. Nos ocupamos de formar a cierto personal para que vayan y hagan el anclaje de este plástico de una forma muy técnica, ¿no? Porque no se trata solo de llegar, colocar. En algunos casos hemos encontrado que habían colocado plástico hasta amarrado con digamos... amarrado al árbol que se va a caer. Amarrado al árbol que se va a caer. Al árbol pando. Amarrado con pitas, qué sé yo. Entonces... La gente pues en su desesperación de querer protegerse. Pero ¿no? lo queremos hacer bien, ¿no? Entonces hemos formado a un personal de los equipos tácticos de emergencia de protección civil para que lleguen, coloquen el plástico. El Departamento de Reducción de Riesgos de Protección Civil ha sido muy enfático en eso. Tenemos un equipo bastante muy técnico que nos está ayudando también a capacitar a este personal para que el plástico de verdad quede bien anclado y que tenga reúna las condiciones técnicas necesarias para que de verdad proteja el talud, ¿verdad? Y que no permita la permeabilización de agua, que al final es lo que provoca haciendo que el talud ceda y se venga. Dice que estamos bajo, digamos, este año 2022, bajo la influencia del fenómeno de la Niña. ¿Qué podemos esperar? O sea, ¿cuáles son las predicciones o los modelos de acuerdo a lo que Protección Civil o, no sé, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales ha previsto? Sí, por supuesto. Bueno, en principio quiero comentarle que todos los días nosotros hacemos una reunión con el personal de la Dirección de Observatorio de Amenazas para, digamos, analizar cuál es la condición relativa a la meteorología, hidrología y geología, es decir, todo lo que tiene que ver no solamente con las probables precipitaciones que esperamos, sino cómo está el caudal de los ríos, sobre todo aquellos que en algún momento sabemos
terminan inundando las zonas circundantes a los deltas de estos, ¿no? Estoy hablando del río Paz, estoy hablando de Jiboa, El Lempa, Río Grande, Torola, entonces, Huascorán. Entonces, de esa reunión, nosotros determinamos cuáles son las acciones críticas que deberían irse desarrollando. Por ahora, o al menos es la predicción que ha establecido la Dirección de Observatorio de Amenazas, es que seguimos influenciados por el fenómeno de la Niña. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, las imágenes que ellos producen, básicamente toda esta semana vamos a tener lluvias por momentos de consideración, por momentos tal vez no. Va a estar así como ahorita. Como ahorita. Lo Ajá. que sí debe saber la población es que va a seguir lloviendo. Sí, Va a seguir lloviendo. Es propio de la época lluviosa, ¿verdad? Es propio de la época. Tenemos cielos muy nublados, medianamente nublados, y de repente se vienen precipitaciones leves, exactamente, moderadas, en algunos lugares le pregunté fuertes. al señor Treminio de esta asociación Campo. Sí. Y él me dijo que los agricultores tienen prevista una canícula para la última semana de julio y la primera de agosto. Exactamente. Y justamente nosotros lo dijimos al inicio de la temporada invernal, don, porque ya cuando nosotros hicimos el plan o trabajamos el plan, y esa es una de las cosas que también ahora le hemos querido imprimir, o sea, de verdad tener un plan muy técnico, ¿no? Una de las primeras consultas que hicimos fue a la Dirección de Observatorio de Amenazas. ¿Qué esperamos? ¿En función de qué deberíamos planificar? Y justamente la canícula se prevé incluso un poco antes, incluso podríamos esperar que en la segunda semana de julio ya tengamos alguna ausencia de precipitaciones. Esto podría irse hasta... Es una avispita. Dulce usted, ¿verdad? Porque Sí, es un chumelo. Sí. Ya podríamos esperar alguna ausencia de precipitaciones que podría ir hasta finales de julio, incluso la primera semana de O sea, agosto. sería una canícula entre 2 y 3 semanas. Exactamente. Canícula es que no llueve. Que no llueve. Que no llueve. Definitivamente. Se le llama canícula cuando pasan ¿cuántos días de no lluvia? Regularmente de 10 días en adelante. De 10 Ahora días mismo en no adelante. recuerdo el día Okay. con... Y estamos hablando la que puedan cantidad. ser 15. Podrían ser 15 días, ¿no? Entonces, claro, también es importante que la población sepa que todo lo que tiene que ver con meteorología es totalmente errático, ¿no? Es totalmente errático. Los informes que se puedan ir dando no son, no son absolutos. Por eso es pronóstico. Por eso es pronóstico. Porque existe la posibilidad de... Exactamente. Ajá, y justamente sobre eso también se basa el riesgo, es decir, la probabilidad de que tengamos daños por la ocurrencia de algún evento que puede ser pues una inundación, puede ser el deslizamiento o un movimiento de ladera, como así se conoce técnicamente. Al final lo importante es que la población sepa que por lo menos esta semana y la siguiente vamos a tener lluvia. Veíamos el día de ayer porque les cuento que la reunión la hacemos desde el inicio de la temporada invernal, o sea, desde el 15 de mayo. Estas reuniones son todos los días al inicio de la mañana, hasta allá una vez ya se declara finalizado la época invernal, ¿no? Entonces... Por ahí, finales de octubre, noviembre. Inicios de noviembre. Entonces, el día de ayer, en la mañana, veíamos algunas imágenes y lo que esperamos, por ejemplo, para esta semana es un tren de ondas tropicales, o sea, una tras otra, que nos va... Y empezaron ayer y terminarán allá por el miércoles, jueves, las ondas tropicales. Sin embargo, tenemos un fenómeno que está justamente en la zona donde se desarrolló el primer huracán, Ágata, que terminó impactando México. Ahora tenemos otro fenómeno que seguramente va a terminar ayer tenía el 60% de probabilidad. Ahora pues vamos a esperar a ver qué tanto ha evolucionado, pero si esto llegara a evolucionar a una tormenta o a un huracán, seguro estoy que eso va a provocar que
la zona de convergencia intertropical vuelva a subir y podamos seguir teniendo lluvia jueves, viernes y lo que resta de la otra semana. Y como terminamos la semana anterior, jueves, viernes, sábado, domingo hemos tenido lluvias. Exactamente. Lo importante es tener la información de fuentes oficiales, ese es otro punto muy importante para saber qué hacer. Entonces hemos repasado el tema, digamos, en el campo, en el interior del país, el tema de la repunta, Luis Alonso. Esta desgracia que ocurrió ayer, ¿verdad? No se hubiese dado si las personas no hubieran cruzado irresponsablemente. Definitivamente, es importante que asumamos la responsabilidad que tenemos por nuestra propia seguridad. La población debe saber que el sistema de protección civil, el gobierno, el presidente se ha volcado con todo el personal. Yo les contaba la vez anterior, son alrededor de 100,000 personas los que estamos trabajando. Alguien me decía, ¿cómo puede ser que sean 100,000 personas? Me dice, bueno, haga la suma, le digo yo. Todo el personal de salud, que cuántos podrían llegar a ser, 20,000, 30,000. Ahora súmele todo el personal de la Fuerza Armada, ahora todo el personal de la Policía Nacional Civil y todas las otras instancias que nos apoyan, ya sea técnica u operativamente. O sea, de verdad tenemos la instrucción de trabajar en pro de la población salvadoreña, pero con todo y eso, tenemos que aceptar que si yo me expongo, eso no depende del trabajo que haga el sistema. Es una decisión que yo tomo, el exponerme o no exponerme, acatar o no acatar la recomendación. Sí, estamos hablando del cuerpo, comandos de salvamento, el cuerpo Cruz de Verde, bomberos, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos. Exactamente. Todas estas instituciones forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Son el brazo operativo. Ahora mismo fortalecido desde el año pasado, el Ministerio de Gobernación ha hecho una inversión increíble en cuanto a recursos humanos y equipamiento, que son los equipos tácticos de emergencia, que como bien decía Tony, son los que empieza a llover y allá van corriendo para la 49. ¿No? No, eso es cierto. Entonces, nosotros en Noticiero Teleprensa damos fe de eso. De hecho, lo tiramos al aire en vivo, ¿verdad? Cuando vemos que ya las cuadrillas de protección civil están en la 49 Avenida Norte con las bombas achicadoras. ¿Verdad? Para extraer el agua que permita que el tráfico siga fluyendo. Exacto, que mantener siempre la conectividad vial, ¿no? Entonces, la 49 es una arteria pero muy importante, ¿verdad? Entonces, si valoramos, y vean qué interesante, una de digamos, de los aspectos que analizábamos en algún momento de por qué deberíamos mantener personal dispuesto a atender lo más pronto posible, al final de la 49 o al final del Boulevard de los Héroes tenemos el Hospital Nacional Benjamín Blum. Así es. Entonces, eso le da con mucha más razón una gran importancia a esta arteria. Hay que mantener en todo momento y a costa de lo que sea la conectividad vial. Claro, una emergencia, ¿verdad? Tiene que pasar por esa calle. Definitivamente, hay que pensar que cualquiera podría decir, bueno, pero se puede ir por otra calle. Sí, pero hay que pensar que cuando una ambulancia lleva a un paciente, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos pueden hacer la diferencia, ¿no? Entre la vida y la muerte. Y por eso hay que buscar que la conectividad sea a través de las principales calles. Exactamente. Mire, Luis Alonso, ¿y la situación allá en el reparto Santa Lucía, en Ilopango? Por ejemplo, esta gente que se encuentra en una situación tan vulnerable por las cárcavas. La zona, bueno, en el tema de las cárcavas ya nos hemos reunido, hemos hecho una serie de inspecciones. La señora alcaldesa, que está haciendo un trabajo excelente en Soyapango, se ha dispuesto de personal, se ha dispuesto también de recursos. Inicialmente se están protegiendo los taludes, pero quiero comentarle que también esta es otra zona que ha sido de mucha atención del Ministerio de Obras Públicas. Por ejemplo, en la zona del Triángulo se está estructurando un proyecto que tiene como objetivo dar una solución final a ese problema que ha sido de siempre, ¿no? O sea, el hecho porque ahí, Tony, las lluvias de mayo, pues sí, hicieron que mucha gente... Lo que pasa es que la gente lo que dice es que medio empieza a llover y comienzan a subir las cosas al segundo nivel o se van. Exactamente. Entonces, se está estructurando un proyecto que permita, en primer lugar, dar una solución final a ese problema de inundación, ¿verdad? Que
digamos, se escucha muy simplista decirlo, pero básicamente es que se ha perdido la capacidad hidráulica de los drenajes. Realmente creo que ese es un problema de origen de las constructoras que hicieron esas colonias, no hacer los análisis adecuados que permitieran determinar la cantidad de agua que de verdad iban a terminar drenando ya una vez desarrollada toda esa zona, proyecto, ¿no? exacto. Desarrollado todo ese proyecto. Entonces, pero pues sí, tampoco es que deberíamos nosotros decir no es culpa nuestra, no, de ninguna manera. Como Sistema Nacional de Protección Civil, como gobierno del presidente Bukele, tenemos un compromiso y es poner siempre en el centro de nuestro trabajo a la población, y seguro estoy que a la brevedad posible el Ministerio de Obras Públicas dirá ante los medios cuál es la ruta que se va a seguir para resolver de una vez por todas esa situación. Se mantiene entonces la alerta verde, ¿verdad? Se mantiene la alerta verde. El día viernes hicimos recalcamos sobre la alerta verde en función ya no, si ustedes recuerdan, inicialmente la alerta verde se estableció por la tormenta tropical Ágata, ¿verdad? Que luego terminó convirtiéndose en huracán. Pero como ese fenómeno ya ha terminado y también hay que pensar en todos los elementos técnicos y legales que decretar una alerta tiene, entonces ahora se ha hecho énfasis, se ha enfatizado nuevamente en que seguimos en alerta verde, pero por las condiciones predominantes. Insisto, invito a la población a que acate las recomendaciones y les pedimos que no crucen ríos, que no crucen quebradas. Cada vez que haya una tormenta hay que recordar que inmediatamente empieza a llover, el caudal de los ríos empieza a crecer. Entonces, y ellos lo saben, pues viven en la zona. Ahora, para Protección Civil ha de ser difícil, Luis Alonso, porque aquí tenemos cantidad de personas que viven en las quebradas de los ríos. Exacto. La comunidad, por ejemplo, que está a la entrada de la colonia San Francisco, que sí, hace 2 años fue el escenario de una gran tragedia. Sí. Incluso hubo gente que fue reubicada, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esas comunidades, quieras o no, siempre representan un peligro. Para las personas, seguir viviendo ahí siempre representa un peligro desde el punto de vista que el caudal de esos ríos siempre crece. Claro. En cuanto a esa situación, bueno, número uno, quiero comentarles que nuestro trabajo se basa también en la pronta reacción. Por eso el hecho de tener un estado de alerta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas comunidades? Bueno, en primer lugar, alertarlos, trabajar en el territorio. Se han dispuesto también los albergues temporales que los tenemos habilitados para que estas personas puedan evacuarse en el preciso momento. Y no es que en el preciso momento que nosotros hacemos la alerta, ¿no? Que les pedimos que evacúen. Para eso las cámaras de videovigilancia que se han puesto. Exactamente. Entonces, para establecer la alerta. Exactamente, es un trabajo, digamos, es un trabajo combinado, ¿no? Desde el Centro de Monitoreo Nacional, desde la Sala de Crisis del Centro de Operaciones, tenemos un sistema de radiocomunicación que nos permite también estar alertando a líderes comunales que se han sumado al trabajo. Se han sumado al trabajo del Sistema Nacional de Protección Civil a partir de la organización. O sea, que tienen como un sistema de alerta temprana. Exactamente. En esas comunidades. En esa y en todas aquellas que representan riesgo, ¿no? A través del trabajo que se hacen con las comisiones comunales de protección civil. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la invitación que hago a la población o la recomendación que se debería hacer a la población? Número uno, no esperemos que nos vayan a sacar, ¿verdad? O sea, yo creo que, como sistema de protección civil estamos con toda la disposición de trabajar, trabajamos 24/7 para nosotros. Una vez empieza a llover, no hay domingo, no hay sábado, no hay días festivos, porque es parte de nuestro trabajo y lo hacemos porque nos gusta, ¿no? Hay compromiso. Y digamos en las comunidades, aquí estoy recordando el último deslave significativo fue el 31 de octubre del 2020, el de Nejapa. El de Nejapa, la comunidad de Los Angelitos. La comunidad de Los Angelitos. Y en estas comunidades hay monitoreo, digamos, de las copas de las montañas, de los cerros.
se están viendo qué tan, para que no vuelva a ocurrir esto, se están monitoreando. Sí, por supuesto, y no solamente esa. Hay que recordar también, bueno, en principio el volcán de San Salvador tiene cualquier cantidad de quebradas que realmente son los desagües que tiene el volcán. Sí, es cierto, ¿verdad? Exactamente. Son los desagües, son claro. los desagües. Entonces, es el mecanismo natural que usa cualquier elevación para drenar el agua, ¿no? Que de repente puede captar una vez empieza a llover o una vez empieza la época invernal. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En primer lugar, no solamente es la quebrada Los Angelitos o por la comunidad Los Angelitos. Hay que recordar también Montebello, al otro lado, por el lado de Santa Tecla, también tenemos otras quebradas. Entonces, hemos organizado un trabajo, otra vez, con comisiones comunales, no solamente en la parte baja, sino en la parte alta. En la finca Oakland, en el volcán de San Salvador, tenemos un líder comunal que tiene su radio, tiene su mecanismo de alarma, y él es un recurso muy importante porque no solamente nos informa al centro de operaciones, mire, ya tenemos 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros, sino que eso nos está permitiendo también monitorear las quebradas pequeñas que al final pueden convertirse en lo que se convirtió Los Angelitos en octubre de 2020. ¿verdad? De haber habido una persona como esta ahí, eso no hubiera pasado. ¿verdad? Por supuesto. Y también hay otra cosa bien importante. Si es importante tener a alguien en la zona, un observador local, como así le llama técnicamente la Dirección de Observatorio de Amenaza, es decir, esa persona que nos está diciendo, mire, está lloviendo, empezó a llover, paró la lluvia, han caído tantos milímetros. Si eso es muy importante, más importante también es el hecho de haber hecho las mediciones respectivas. Por ejemplo, ¿cuánto significan 30, 40, 50, 100 milímetros en la parte alta? Si se han hecho también obras de mitigación, ¿qué tan efectivo puede ser el monitoreo para que en algún momento nos dé tiempo de ordenar la evacuación? Ese es parte del trabajo articulado que se están haciendo con las comisiones departamentales de protección civil, municipales y por supuesto comunales, que al final son las que están en el lugar, las que monitorean, las que conocen el comportamiento que ha tenido una quebrada, un talud, y en función de eso, pues es que son al final los que alertan, Luis Alonso. Exactamente. Los que llevan los que llevan la voz de alerta, pero como son de la comunidad, son creíbles a la comunidad. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? O sea, ¿cómo enfatizamos nosotros en que eso debe suceder así? A partir de la coordinación que tenemos también con el Ministerio de Medio Ambiente, específicamente de la Dirección de Observatorio de Amenaza. ¿Cómo funciona esto? Ahora, por ejemplo, tenemos la reunión clínica entre las 9 y las 10 de la mañana. Si a partir de esa reunión, una de las cosas que se determinan, uno de los aspectos que se definen, o de las conclusiones, mejor dicho, es que vamos a tener en la zona del volcán de San Salvador un aproximado entre 80 y 100 milímetros de lluvia, la primera llamada sale de nosotros hacia los observadores locales. Don fulano, don sutano, a veces hasta por el radio nos hacemos llamar por los puntos donde ellos están monitoreando, ¿no? Los Angelitos, Oakland, y no recuerdo cuál es el otro punto. Entonces, alertamos, le decimos, mire, según el informe meteorológico de este día, podríamos llegar a tener tantos milímetros, tanta lluvia. Eso le permite a él inmediatamente activar la comisión comunal, activamos la municipal y por supuesto la departamental. Hay que reconocer que los gobernadores y gobernadoras, en su calidad de presidentes y presidentas de las comisiones departamentales, están haciendo un trabajo muy, pero muy importante. Hoy sí valen los gobernadores. Hoy sí. Hoy sí. Sí, yo creo que... Qué maceta les dije. Yo creo que esa es una de las cosas muy buenas y es importante decirlo, ¿no? Es importante decirlo.
Bueno, los albergues que ahora mismo se tienen dispuestos ha sido un trabajo también combinado, ¿no? Entre las comisiones departamentales de protección civil, el equipo de trabajo de los que se han hecho cada uno de los gobernadores y gobernadoras, que ha sido muy efectivo y ha permitido identificar cuáles son los puntos más críticos, cuáles son los lugares donde deberíamos tener algún albergue, a fin de que si hay necesidad de evacuar, pues sea un lugar digno, ¿verdad? Y en un tiempo prudente, pues, ¿verdad? Por supuesto. En un tiempo prudente, porque de lo que se trata es salvar vidas. Exactamente. Yo el día jueves, en una plática que sosteníamos con otro personal de diferentes instituciones, les decía, nuestro objetivo de verdad debe ser al 100% evacuar y no rescatar. Y la diferencia entre un término y otro es abismal, ¿verdad? Evacuar y no rescatar. Y no rescatar. Claro. Evacuamos cuando todavía las personas pueden salir por sus propios medios. Claro, es algo muy preventivo. Exactamente, caminando de su lugar llevando lo necesario. Llevando lo necesario a un albergue donde ya va a tener su cama, va a tener su abrigo, va a tener su alimentación, todo lo necesario para subsistir mientras el riesgo pasa o baja. ¿Cuándo rescatamos? Bueno, cuando tenemos personas que tienen el agua hasta el cuello, hay que utilizar otros medios, incluso en algunos casos hasta medios aéreos. Entonces, yo decía el jueves en una reunión que sosteníamos, nuestro objetivo debe ser evacuar y no rescatar. La evacuación es incluso hasta mucho más barata. ¿Por qué? Porque las personas salen por sus propios medios. ¿Cuánto cuesta una hora de vuelo en un helicóptero, verdad? Pero más allá del costo, el riesgo que corren las personas en esperar hasta el último momento para salirse de un lugar en el que ellos mismos saben es una zona de riesgo. Que se va a inundar, exacto, que va a haber riesgo. Yo me quisiera referir también al tema de la basura, Luis Alonso, porque mientras sigamos teniendo basura en las calles, los tragantes se llenan, se tapan y tenemos inundación. O sea, todo eso al final repercute, pues. Definitivamente. Y seguimos viendo esa mala costumbre. Infortunadamente, ese es un círculo vicioso que nos está costando mucho romper. Las personas por comodidad o algunos habitantes por comodidad, lo más fácil que tienen o para ellos es tirar la basura. Bueno, ayer visitaba yo a mi abuela en Colón y para llegar a donde vive mi abuela hay que caminar un espacio de 1 kilómetro por toda la ribera del río de Colón. En el trayecto creo que he podido contar aproximadamente unas 10 o 15 bolsas de basura de diferentes tamaños, desde la más pequeña hasta la más grande. Entonces, o sea que las fueron a aventar ahí. Las fueron a aventar. O sea, llegaron y como dicen los abogados, ¿verdad? Con dolo llegaron y tiraron la basura, ¿verdad? Entonces, de verdad creo que es importante que todos los salvadoreños y salvadoreñas o todos los que habitamos en este país tan lindo tomemos la decisión de no seguir dañando, ¿verdad? El medio ambiente. Sí, porque todo esto se convierte después en un tapón en los ríos. Exactamente, los ríos crecen y vienen las inundaciones. Los ríos no son uniformes, no es una canaleta que construimos con medidas simétricas, ¿verdad? Como las que nos permiten evacuar, digamos, el agua de los complejos habitacionales. ¿No? Los ríos no son uniformes, entonces en algunos casos hay remansos donde producción de lo que ahora también estamos trabajando como sistema, que es el control del zancudo transmisor del dengue, que esa es otra de las acciones que estamos desarrollando como sistema. Sino, no solamente termina convirtiéndose en un foco de sino que termina también generando taponamientos que al final terminan inundando sus propias comunidades. Entonces pareciera que somos nosotros mismos los que provocan condiciones de riesgo, y por eso es una característica del riesgo, ¿no? Que el riesgo es social. ¿Por qué? Porque la sociedad lo construye. Nosotros mismos lo provocamos. Una vez me decía alguien, ¿cómo es posible que el riesgo pueda ser construido? Bueno, le digo,
¿verdad? Como seres humanos, que el riesgo o aumente o se reduzca, ¿verdad? Y acá hemos avanzado en la desconstrucción, si es que existe la palabra, del riesgo, o digamos que el crecimiento desordenado de las ciudades está complicando más. Eso en primer lugar, Tony. Mire, porque sí seguimos creciendo. Digamos que hasta hace algunos años realmente se le ha dado la importancia al desarrollo territorial, ¿verdad? Al desarrollo ordenado del territorio. De verdad es que se construía donde a cada quien se le ocurría, ¿no? Entonces eso ha provocado que no solamente tengamos altas condiciones de vulnerabilidad, sino que el riesgo también se incremente. El riesgo básicamente es una condición que depende de dos factores. Por un lado, la probabilidad que se produzca eso nunca sucedió, porque si de repente ustedes ven la versión del Plan de Protección Civil de 2006, luego la de 2009 y luego la de 2018, el plan sigue siendo un plan eminentemente reactivo. ¿A dónde queda entonces la parte prospectiva? ¿Cómo la trabajamos? Eso es lo que ahora justamente estamos trabajando, estamos haciendo consultas con las agencias de cooperación, nos estamos apegando a un acuerdo macro del cual El Salvador es suscriptor, el marco de Sendai 2015-2030 para la reducción de riesgo de desastre, que básicamente nos dice que todo el mundo debería trabajar en función de 5 metas puntuales. Número 1, conocer el riesgo. Conocer el riesgo significa que no ser tan simplista como decir aquí tiembla, aquí llueve, pues sí, aquí se inunda. Aquí se inunda. O sea, esa de verdad que es una forma extremadamente simplista de considerar el riesgo. Conocer el riesgo significa a dónde se inunda, cuánto se inunda, en qué cuantía afecta a las personas, cuáles son las condiciones que provocan la inundación, qué pasa con la cuenca de este río que está inundando, tanto la cuenca baja como la cuenca alta, es decir, hacer todo un estudio técnico que de verdad permita tomar decisiones concretas y no solamente decir, bueno, pues a usted se le dañó su casa porque usted construyó en una zona inundable. Esa es una forma, digamos, hasta cruel, creería yo. Y esa es una de las primeras metas. La siguiente meta es elaborar o construir con una visión prospectiva del riesgo, generar proyectos de inversión con una gestión prospectiva del riesgo. Ahora, por ejemplo, tenemos este proyecto que ha sido tan bueno y ahora mismo también tenemos un concurso aquí, el de Surf City,
vean ustedes cómo en el preciso momento que se construyó esta carretera se han considerado aspectos de prevención también, de gestión de riesgos también. El drenaje ordenado del agua, la protección de los taludes, el aseguramiento del puente de tal forma que si tenemos... El Salvador siempre ha sido una zona de importancia sísmica, como así lo decía un profesor japonés. Entonces hay que pensar en que cada obra que se hace se debe hacer con una gestión prospectiva, adelantarnos a los hechos. Ya sabemos que va a temblar. Exactamente. Y la otra de las metas es reducir el riesgo, que esa es la gestión correctiva. En algún momento aquí se confundieron, no sé en qué momento se confundieron, que gestionar el riesgo significa únicamente pues poner banderas o poner semáforos. No, gestionar el riesgo incluye todo eso que estoy diciendo. Ahora, también yo creo que en los últimos años, por primera vez en la historia, el Ministerio de Gobernación, al cual nosotros pertenecemos como Dirección General de Protección Civil, por primera vez en la historia estamos tomando, como dicen, el toro por los cuernos y estamos ejerciendo la rectoría que siempre debe haber ejercido la Dirección General de Protección Civil, es decir, promover las condiciones para que todas las instituciones del sistema, desde su competencia institucional, hagan algo por reducir el riesgo en el país. Ahora mismo cualquiera podría decir, por toda la cantidad de recursos humanos, el equipamiento que se ha adquirido, podrían decir, seguimos siendo reactivos. Pero esta es la primera fase de nuestro trabajo. Paralelamente estamos desarrollando la segunda fase, que es la planificación ordenada del país en cuanto a la gestión del riesgo se refiere. Pretendemos que a la brevedad posible tengamos el Plan Nacional de Reducción de Riesgo, una estrategia de recuperación que le permita al país, si volvemos a tener un terremoto, un Stan, un Mitch, poder recuperarnos a la brevedad posible. Y en esa ruta vamos. ¿Cómo se llama este proyecto? El plan, elaboración, diseño y construcción del Plan Nacional de Reducción de Riesgos. De riesgo. ¿Cuándo estará listo, Luis Alonso? Bueno, esperamos presentarlos a finales de agosto a la sociedad salvadoreña. Muy bien. Muy bien, Luis Alonso, llegamos a las 9 de la mañana, estoy viendo que se están acercando aquí equipos de varios noticieros que me imagino vienen a hacerle más preguntas. Así que... Gustosamente los vamos a atender. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahí. Sí, TCS, ¿verdad? Sí, está bien. Ahí lo están esperando. Muy bien. Bueno. Gracias. Entonces, canícula, dice, segunda semana de julio hasta la... Segunda quincena. Segunda quincena de julio, primera semana de agosto. Primera semana va a haber ahí, va a dejar de llover. Mientras tanto, estamos en temporada lluviosa. Ondas tropicales, se mantiene la alerta verde y monitoreando pues todos estos puntos complicados del país. Por supuesto. Y el llamado a la ciudadanía, ¿verdad? El llamado a la ciudadanía, a estar alertas y evitar el peligro, ¿no? Evitar el peligro. Y hacerse de información de fuentes oficiales, ¿no? De fuentes oficiales, evitar los rumores, tengan la plena seguridad que como Sistema Nacional de Protección Civil, como gobierno del presidente Bukele, estamos trabajando sin parar. Y usted duerme como telegrafiado, ¿verdad? Como telegrafiado, con un radio, con todos los teléfonos. Por momentos me dicen, te vas al sillón, ya ese teléfono mucho no molesta. Ya estuvo. Pero no importa, lo hago con mucho gusto. Bueno, ese es el compromiso, ¿verdad? Gracias. Luis Alonso, gracias. Como siempre, y se lo decimos al aire, ante cualquier situación, pues nosotros no molestamos mucho, pero le podemos hablar por teléfono, ¿no? A la hora que sea. Bueno, sí molestamos, pero bonito. No molesta. No, pero en pro de que la población tenga la información oficial, ¿verdad? Y pueda actuar de manera preventiva, como lo hemos reiterado durante esta entrevista. Luis Alonso, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, ponga atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.
Esta fue una producción de 360podcast.sb.